Como cristianos a veces enfrentamos personas que se burlan de nuestra fe, personas que nos atacan por ser cristianos y tenemos que tener una respuesta. A veces no tanto para esas personas, porque muchos de ellos no quieren una respuesta, pero para nosotros mismos. ¿Qué tipo de argumentos bíblicos tenemos para responder a estas preguntas y estar firmes en nuestra fe? Hoy vamos a hablar de este tema, respondiendo a los que se burlan. Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este su programa Consejos para Familias. Y bueno, los bendecimos en el nombre de Jesús. Les agradecemos como siempre que estén aquí. Y hoy hablamos de este tema respondiendo a los que se burlan. Pedro, el apóstol, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 1, él habla de que, bueno, de hecho, versículo 3 dice que debemos de saber que van a venir personas, sobre todo antes del regreso de Cristo, que se van a burlar del regreso del Señor, de las cosas que creemos de la Escritura. Y como cristianos tenemos que estar muy firmes en la verdad, en las palabras, en las promesas que el Señor nos ha dado. Y yo quiero animarte el día de hoy que escuchemos algunos de los argumentos que el apóstol Pedro nos da para poder estar firmes. Repito, no tanto a veces para responderles a ellos. Hay personas que atacan y no quieren una respuesta, sino para nosotros qué tipo de argumentos bíblicos, teológicos, históricos, proféticos, morales tenemos para poder responder cuando alguien se burla, por ejemplo, específicamente de lo que es el tema del regreso de Jesús. La Biblia en cientos de versículos, Antiguo y Nuevo Testamento, habla claramente acerca del regreso de Jesús y nosotros tenemos que, como cristianos, poder estar muy seguros de esta gran verdad porque somos precursores, o sea, somos quienes están preparando el camino para el regreso del Señor. Así que hoy prepárese, mi amigo, mi hermano, para este tema tan importante acerca de cómo responder o respondiendo a los que se burlan. Y repito, ahí puede haber un familiar, alguien, un compañero de trabajo, alguna persona a que nos encontramos y empieza este debate. Y la verdad, muchas veces no tenemos por qué tener como eh, involucrarnos en esto. Yo recomendaría que nosotros solamente tengamos una conversación con aquella persona que tiene una pregunta sincera. Si alguien dice, sabes que yo quiero saber, oiga, ¿por qué la tribulación o por qué dice la Biblia de esto, etcétera, etcétera? Va a haber un fin del mundo, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros contestarle a alguien que quiere? Pero cuando alguien se burla y nos ataca, puede ser que usted de repente, cuando le dicen algo en contra de la Biblia, en contra de la iglesia, en contra del regreso de Cristo, usted se sienta como dudoso a veces, inseguro. Y dice la palabra, quiero recordarles este versículo que me encanta, que está en 1 de Pedro 3:15, dice, si nos santifiquen a Dios el Señor en vuestro corazón, estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, la Biblia y el apóstol Pedro nos dice que debemos estar siempre preparados. O sea, que el cristiano normal que tiene una comunión con Dios, una lectura de la Biblia, siempre está preparado cuando le preguntan, oye, ¿por qué tienes esta esperanza? ¿Qué piensas del fin del mundo? ¿Qué piensas de lo que está pasando en Israel? ¿Qué piensas de la segunda venida de Cristo? ¿Qué piensas? Dice, ustedes deben estar preparados. Cuando alguien les pregunte acerca de la esperanza que ustedes tienen en el Señor. Así que hoy vamos a hablar un poquito de lo que Pedro nos habla, así que abra su Biblia si la tiene ahí, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 básicamente, donde Pedro nos dice, ante todo deben saber primero esto, que vendrán personas que se van a burlar. O sea, él dijo, va a haber un clima antes del regreso de Cristo, de una generación de personas que se burlan de las convicciones específicamente que ustedes tienen relacionadas a la segunda venida de Cristo. Mire, cuando uno estudia la Escritura y ve lo que está pasando en el mundo, obviamente tiene una convicción de Señor, ya vienes pronto. Todo lo que está ocurriendo son señales, son cumplimiento de lo que Dios ha dicho y
es una evidencia clara de que cada vez está más cerca tu regreso. Entonces, el punto es que nosotros necesitamos, ya que tenemos esta claridad bíblica, entonces nos mantenemos firmes, ¿verdad? Si alguien no quiere, si alguien se opone, si alguien no cree, bueno, pues eso es lo que las personas creen o dicen, pero nosotros sabemos lo que el Señor dice. Pero aquí dice, van a venir burladores. Pedro nos dice, deben primeramente, o sea, es de primordial importancia que los cristianos sepan que va a haber una generación que se burla. Entonces no se extrañen, no se confundan, no duden, tengan dentro de sí las convicciones claras. Y dice que estos burladores son personas, fíjese bien, que tratan a la ligera lo que las Escrituras presentan como importante y serio. La Biblia, miren hermanos, tiene más de 150 capítulos en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, cuyo tema principal es el regreso de Jesucristo. Entonces hay mucha evidencia bíblica de profecías, advertencias, poesías, promesas del regreso de Cristo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que eso está claramente allí. Pero hay quienes van a decir, no, ni es cierto, la Biblia no dice eso, no va a ser así, ya no va a venir, o ya vino, o siempre han dicho eso, pero nunca ha pasado nada. O sea, hay toda una serie de argumentos que las personas tienen y que Pedro nos previene. Van a haber gentes que les digan esto. Entonces, hermanos queridos, yo quiero decirle algo. En el plan perfecto de Dios está el que aparece alguien que contradice o se burla, y eso revisa cómo están tus valores, cómo están tus convicciones, cómo está tu claridad bíblica. Y yo creo que cuando alguien viene y nos cuestiona, eso nos permite revisar, ¿verdad? Que o incluso profundizar. Es decir, ¿sabes qué? Me preguntaron y yo no supe. Me preguntaron y me hicieron dudar. Me preguntaron y hasta me enojé, ¿verdad? Y empecé a atacarlos también. Entonces, Dios no quiere esto, hermanos queridos. Yo creo que es muy importante que sepamos que los cambios dramáticos que están ocurriendo en el mundo y que van a ocurrir cada vez más intensamente antes del regreso de Cristo son algo que está profetizado. Y Cristo dice, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que el día viene, levanten su cabeza, porque es una confirmación de que ya viene ese gran día para ustedes y de que todo lo que Dios dijo en su palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Así que es muy importante. Pero bueno, si tiene una pregunta, por favor escríbala en nuestra página de Facebook de Pastor Nets Gómez o bien en nuestro canal de YouTube también de Pastor Nets Gómez. También puede llamarnos aquí al 877-711-3342 para responderles sus preguntas. Entonces, decíamos que Dios permite que este tipo de interacciones ocurran para que seamos un pueblo preparado. Mire, a mí me pasó, lo voy a contar, cuando estaba yo en la universidad, ya en los años 80, hace mucho tiempo, en el siglo pasado, recuerdo que tuvimos un debate, en aquella época estaba muy de moda el Che Guevara, el comunismo, el marxismo, el socialismo, Mao Zedong, todas estas cosas que uno como joven lo abrazaba, ¿verdad? Y yo vine a Cristo y obviamente pues mi forma de ver el mundo cambió radicalmente, pero recuerdo que tuvimos interacciones con compañeros y una compañera me dijo en una ocasión, mira, si ni tú estás seguro de lo que crees, mejor ni nos digas. Y recuerdo que me dolió en el alma porque dije, wow, o sea, ella tiene razón, yo estoy hablando con temor, estoy hablando con inseguridad y no presento una convicción clara y me motivó mucho para prepararme más, para orar más, para estudiar la Biblia. Incluso leí un libro muy conocido de Josh McDowell que se llama Evidencia que exige un veredicto. Este libro de Josh estudia desde un punto de vista lógico las posturas ante quién es Jesús, su muerte, su resurrección, etc. Fue un libro que me ayudó mucho porque es un libro de apología o apologético, o sea, que nos permite cómo puedo defender mi fe frente a una mentalidad universitaria o lo que sea, con las pruebas históricas, arqueológicas que se ofrecen para poder estar seguro. Me ayudó muchísimo. Entonces, yo he tenido mucho eso. Tal vez has tenido interacciones con personas de otra religión, con personas de la religión tradicional,
Y hay todo un debate, y repito, no necesariamente tú tienes que responder todo, porque a veces nada más es discutir, sino tú tienes que tener claro qué tipo de argumentos, repito, tanto morales como históricos, como teológicos y proféticos. Voy a ir explicando un poquitito eso el día de hoy, si nos da tiempo, para que estés firme, para que tú estés claro. Entonces vamos a ver lo que Pedro dice aquí en la segunda carta, capítulo 3, versículo 3 al 4, dice, estas personas que se burlan, dice, están siguiendo sus malos deseos y se mofan. Y van a decir, ¿qué hubo de esta promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Entonces dice que estas personas, fíjese bien, andan según sus concupiscencias, sus deseos pecaminosos. Entonces, el primer argumento para rebatir a alguien que se burla es el argumento moral. Pedro describe, hablan así porque en el fondo de sus corazones hay un prejuicio, porque lo que ellos quieren es, como dicen, fama, dama y lana. O sea, están movidos por intereses carnales como no sé, ser famosos, tener dinero, la aprobación del hombre, la lujuria. Entonces Pedro dice, la primera razón por la que no podemos tomar los argumentos de los burladores es porque vienen de un corazón lleno de concupiscencia. Wow. O sea, presentan una mentalidad supuestamente de superioridad intelectual y desdeñan lo que la Biblia dice, y entonces muchos de ellos caen en inmoralidad. O sea, tenemos que entender que muchas de estas personas que se oponen son personas que no tienen un fundamento moral, muchísimas de ellas. Entonces Pedro dice, cuidado, porque tienes que ver de dónde viene la postura irrespetuosa o la postura de negar sin saber lo que la Biblia dice. Ya tenemos una primera pregunta, aquí vamos a responderla con gusto. Dice, pastor, cuando comparto la palabra siempre hay personas que se burlan de mí y siento tanto desánimo para seguir compartiendo. ¿Qué puedo hacer para no desanimarme y seguir compartiendo la palabra de Dios? Qué bonita y qué preciosa pregunta de parte de mi hermano o hermana, porque nos ha pasado. O sea, muchas personas, hermanos, se van a burlar, y es lo que dice, supongo que es un joven, ¿verdad? Que dice, siento mucho desánimo, porque empiezo a hablar y se burlan, me atacan, y ¿qué puedo hacer para no desanimarse y compartir la palabra? Mire, yo quiero decirles varias cosas. Número uno, la firmeza en nuestras convicciones. Pablo decía, yo sé en quién he creído. O sea, nosotros como cristianos, repito, ser personas que conocemos la Biblia, que la estudiamos, que sabemos en quién creemos. Eso sería lo primero. Número dos, yo te quiero animar a que, dice Jesús, dijo una frase muy fuerte y quiero interpretarla bien. Dice, no echen sus perlas a los puercos. O sea, no todos van a poder recibir las verdades porque su mente está en otro lugar. Entonces yo discerniría quién es la persona que realmente tiene hambre, que realmente quiere, que realmente está dispuesta. Ese es algo muy importante, porque dice que como que se burlan. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver a quién le respondo, porque no todos quieren una respuesta. Muchos quieren humillar, quieren atacar, quieren burlarse. Y yo no voy a ponerme al tú por tú con ellos. Voy a tener firmes mis convicciones. Y número dos, dice, mire, Pablo le decía a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Y Pablo decía, porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, mira, no te desanimes, porque a Jesús lo rechazaron, a Pedro lo crucificaron, a Pablo lo pasó toda clase de cosas. O sea, Jesús nos habló que el mundo en general, escuche bien, iba a ser hostil a la predicación del Evangelio. Entonces, no hay problema. Yo te animo a que no te desanimes, a que escuches las palabras. Dice Pablo, decía a Timoteo, comparte en tiempo y fuera de tiempo, no te avergüences de dar testimonio, o sea, sigue. Si se burlan, tú sabes lo que has creído. Tú vas a discernir a quién compartirle, vas a orar por esa persona, pero también vas a mantenerte firme. Entonces, es una cuestión de ser lleno del Espíritu Santo. Por último, porque viste lo que dijo Jesucristo, ¿no? En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, sé una persona llena del Espíritu Santo, discierne el tiempo y a quién, y si te contradicen, no te desanimes, es parte de un mundo que se opone, pero gracias al Señor tú estás siendo fiel. Así que te quiero animar y quiero decirte, sigue compartiendo, pero discierne mejor. Muy buena pregunta y que Dios te bendiga. Entonces estamos hablando aquí, y para continuar con este tema, si tienes más preguntas, ahí estamos para responderte. Decíamos que el primer argumento para reconocer la falta de validez de alguien que se burla es el argumento moral. O sea, son personas que tienen un prejuicio porque hay algo inmoral en sus vidas. Eso es lo que está diciendo Pedro. Dice, siguen sus propios concupiscencias y se burlan. Y cuando dicen, ¿dónde está su promesa? Dice, porque pues mucha gente ha dicho que va a venir Jesús y no viene. Me decía una persona que ya dejó de ser cristiano, tristemente, me dice, pues ya Jesús ni vino. Yo le decía, oye, si tú te pones a estudiar los últimos tiempos, hay señales inequívocas que van a marcar el regreso de Cristo. Esas señales no han ocurrido. Por lo tanto, el que tú digas que ya no vino, me habla de que ignoras lo que Jesucristo dijo en Mateo 24:15. Él dijo que cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda y explica lo que va a venir después. Entonces, no ha ocurrido la abominación desoladora, por lo tanto, no es que Jesús no haya venido, más bien que todavía no están las cosas. Algo que vamos a ver más adelante, si nos da tiempo, es como dice que ellos piensan que ya pasó mucho tiempo, pero Pedro aclara, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, estas personas que se burlan tienen una teología humanista, o sea, un concepto donde ellos quieren evaluar a Dios en vez de pedir que Dios se les revele y juzgan a Dios. Ya Dios se tardó. Dice Pedro, Dios no se está tardando. Más bien, Él es paciente, dándoles la oportunidad de que se arrepientan, más que decir que ya Dios se tardó y que ya por eso no pasó. Es muy importante, hermanos, seguir estudiando estos pasajes porque nos dan una claridad tremenda. En nuestra actualidad hay muchas personas, por ejemplo, que dicen esto, que la creación del mundo siempre ha sido igual. Han pasado, según esto, millones de años y el mundo sigue igual. Y concluyen esto, como el mundo no ha cambiado, por lo tanto, no van a pasar intervenciones dramáticas de Dios. Número uno, Pedro dice que ellos ignoran. ¿Qué ignoran? Fíjese bien, una persona que se burla ignora que, número uno, Dios creó el universo. Y el mundo y el planeta Tierra existe. La creación existe porque hay un creador. Entonces, cuando alguien dice que nada sobrenatural puede ocurrir, está negando precisamente el que Dios ya mostró su poder y su deidad en la creación misma. Y número dos, sí han habido, hermanos queridos y amigos, eventos dramáticos donde Dios ha intervenido. Uno de ellos fue el diluvio en el tiempo de Noé, donde hubo una destrucción a causa del pecado sobre el mundo entero. Y otros han sido la historia de Israel, por ejemplo, cuando Dios con 10 plagas magníficas saca a más de 2 millones de judíos o de hebreos de la tierra de Egipto y los transporta a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, el actual Israel. Y después de eso, fíjense, cuando los saca, ellos se enfrentan al mar y el mar rojo se abre y ellos atraviesan en tierra seca. Y los egipcios, cuando tratan de hacer lo mismo, obviamente ellos se hunden en la mar. Después Dios sostiene en el desierto a estos 2 millones de judíos haciendo descender maná del cielo. Estos eventos son históricos. O sea, son cosas que ocurrieron en la historia y la única explicación es la intervención sobrenatural de Dios en la historia humana. Entonces, Dios sí ha hecho cosas así y según la Biblia nos expresa en cientos de versículos, las va a hacer en el futuro. Entonces, cuando un burlador asume, ni ha pasado nada, todo está igual, él está ignorando la creación misma, las intervenciones de Dios y el hecho de que él no lo haya visto o la historia no lo registre, la historia secular, no quiere decir que no vaya a ocurrir.
Dios ha dicho, hermanos, claramente que Él va a venir por segunda vez y que va a traer un juicio donde Él va a destruir toda impiedad, Él va a establecer su reino en la tierra y Él va a venir a reinar desde Jerusalén. Por eso esta contienda muy fuerte sobre Jerusalén es muy clave en el mundo entero. Entonces, todos estos argumentos, hermanos queridos, que presentan los burladores no tienen fundamento, no tienen una ética correcta, no tienen una teología correcta, no entienden el aspecto histórico real, ni mucho menos el aspecto profético. Y miren lo que dice aquí, 2 de Pedro 3, versículos 5 al 6, dice, estas personas que se burlan intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Aquí está diciendo Pedro, en el principio de la creación, según lo escribe Génesis capítulo 1, el agua estaba mezclada con la tierra. Dios interviene y empieza a traer orden en la tierra, separa las aguas de arriba de las de abajo, separa lo seco del agua. Y dice que Dios, aunque crea al mundo de esta manera, después utiliza el agua como un elemento de juicio, aunque Dios también prometió en el pacto con Noé que ya jamás iba a destruir la tierra a través del agua. Pero según lo que la Biblia dice, sí lo va a hacer a través del fuego. Y Pedro explica este juicio que va a venir. Y miren, la meta de estos juicios de Dios no es espantarnos, es prevenirnos. Es que como pueblo del Señor estemos preparados. Va a haber mucha gente que pueda completamente despreciar estas verdades, pero eso pasó en el tiempo de Noé. Dice la palabra en Hebreos 11, me parece que es versículo 4, que Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor a Dios y respeto a Dios, preparó el arca en que su casa se salvara y por esa fe fue hecho heredero de la justicia que es por la fe y por esa fe condenó al mundo. Entonces, Noé recibe una advertencia de Dios, pasan más de 100 años y él se enfoca en construir esta arca y él es un instrumento que Dios utiliza para preservar los animales y a su familia también. Entonces, ese ejemplo de Noé es muy importante para nosotros, porque hay cosas que no vemos en nuestra percepción humana, pero que Dios nos ha advertido, y cuando tenemos fe, respondemos, repito, no con miedo, no con ansiedad, sino diciendo, Señor, ok, yo voy a prepararme para lo que tú estás diciendo en tu palabra, y cuando alguien se burla, yo voy a saber que esa persona no sabe eso, o quiere ignorarlo intencionalmente, o su intención, su corazón está fuera de lugar. Y por eso sus argumentos no son válidos. Yo quiero animarle. Si usted vive, hermana querida, en un hogar donde su pareja, sus hijos no son cristianos, no se desanime. No pierda la fe. No alegue con ellos. Ore por sus vidas. Pero usted siga clara, siga convencida de sus convicciones. Y le hablo porque muchas hermanas nos han hablado, ¿sabe qué? Mi esposo no es cristiano, o va a la iglesia, pero actúa como si no fuera, o mis hijos no quieren nada de Dios. Antes iban a la iglesia, estaban muy entregados, pero después ya dejaron todo y ahora están en otro plan, ¿verdad? Entonces, la mamá o el papá que se conserva como el único cristiano en el hogar debe tener claro esto, porque ¿qué pasa si un día llega su hija, por ejemplo, tiene una crisis con el novio, una crisis de depresión, de ansiedad? Usted va a tener palabras de cómo le puede responder a esta muchacha acerca pues de las cosas que van a ocurrir, acerca de las cosas que están pasando en el mundo, acerca de temores que ellos tienen, acerca de sueños. Mire, qué interesante. Estaba hablando con unos jóvenes, estaban contando que 2 de ellos tuvieron sueños muy sangrientos, donde había como asesinos seriales, y son jóvenes, ¿verdad? Que son como cualquier otro joven. Y a veces yo creo, hermanos, que Dios permite que los jóvenes experimenten cosas para que se den cuenta de su necesidad de Dios, para que su corazón se ablande y empiecen a reconocer, yo necesito a Jesús. Mamá, yo te he visto, papá, yo te he visto a ti como alguien que amas a Dios, que tienes la paz de Dios
y quiero que ores por mí, quiero que me cuentes qué dice la Biblia. Y en ese momento usted va a estar preparada, usted va a estar preparado para contestarles, como dice Pedro, con mansedumbre, con reverencia, de la razón, de la esperanza que usted tiene y no permitir que los argumentos supuestamente intelectuales, supuestamente científicos, supuestamente muy modernos, le muevan el tapete. Porque Dios en su palabra, hermanos, nos da las evidencias clarísimas de las cosas que van a ocurrir en la tierra y nuestra percepción debe ser esa. Y quiero solamente cerrar, porque yo sé que el tiempo se nos está acabando el día de hoy. Este es el argumento teológico que Pedro presenta. Él dice, ustedes cristianos, no olviden, 2 de Pedro 3:8, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, tenemos que entender, hermanos, que Dios es soberano, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente y es eterno. Por lo tanto, no podemos pensar que nuestra medida del tiempo, pensar que algo fue muy largo o muy corto, invalida lo que Dios dice. Si Dios, fíjese bien, no importa, hermanos queridos, Dios dio su promesa y no importa si se tarda 1 o 1000 años, Él cumplirá todo lo que ha dicho. La palabra nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. La palabra dice que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá sin faltar ni una jota ni una tilde de lo que el Señor ha prometido en su palabra. Así que yo quiero animarle que esté firme en sus convicciones y que cuando le pregunten con buen interés sepa cómo responder de acuerdo a lo que la Biblia dice. Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Nos vemos la próxima vez.